Hola, hola y buenos días. Muy buenos días por donde quiera que estéis, en Sudamérica, en Europa, África Central. Buenos días y bienvenidos al segundo video de respuestas. Aquí estaré continuando dando respuestas a las preguntas que me hicieron en cuanto a las mudanzas em, espirituales en mi vida. En el primer video he citado muchas cosas, incluso la teología, que la teología realmente es una política, no es representativa de lo que está aconteciendo realmente en la Biblia. Así que antes de determinar o discutir o debatir si Jesús era el Mesías o es el Mesías, venidero o no, tenemos que entender la palabra al nivel de Parshat. En el video anterior he demostrado los cuatro niveles o niveles no de traducción, de interpretación de la palabra hebraica, la palabra de Dios. Y la teología, el campo de batalla de la teología es el nivel más básico, la narrativa, el nivel de Parshat. En este video vamos a interrogar la Parshat, comenzando con... En realidad no es Parshat porque no pertenece a la Torá, son las escrituras proféticas, pero el nivel igual es Parshat, es la narrativa. Y vamos a comenzar con Isaías capítulo 2. Después nos iremos a capítulo 7, 9, 12 y 53, porque esos capítulos son los que usan los teólogos para comprobar que Jesús existe en la Biblia y que Jesús era el Mesías. Nosotros aquí vamos a preguntarle a la Biblia qué está pasando y si los versículos o los capítulos que he mencionado son mesiánicos o no. La Biblia va a revelar eso. Será la Biblia que va a hablar y no nosotros. Voy a leer en español y después volver al hebreo para entender exactamente lo que está diciendo la Biblia. Así que antes de comenzar como nuevo, ¿no? Como normal, quiero declarar que estos videos no son los judíos que están convirtiendo adventistas del séptimo día al judaísmo, tampoco son los judíos evangelizando a los cristianos. A los judíos no nos interesa el evangelismo. Aceptamos solamente las personas que quieren aprender la Torá y saber algo sobre la palabra de Dios. No es preciso ser judío, convertirse a ser judío. Entonces, este video solamente sirve como respuestas personales mías a mis amigos, ¿ok? Para que no nos confundimos luego. Bueno, voy a compartir la pantalla. Pues es necesario hacerlo para que veáis lo que estoy leyendo yo. Nos vamos al libro de Isaías capítulo 2. En la primera parte de la lectura estoy usando la versión cristiana, en la Biblia cristiana, Reina Valera del 1970. Vamos a leer toda la profecía y después determinar si es mesiánica o no. No vamos a terminar toda la lectura en este video. Va a llevar, creo, dos videos por ahí para explicar las palabras del profeta. Entonces, vamos a comenzar. No puedo hacer una bendición sobre las escrituras cristianas porque no son realmente producto del Sanhedrin.
Entonces, en lugar de ello, voy a hacer la bendición sobre la Biblia legal, que fue un producto de Esdras, Nehemías y el Sanedrín. Y la braja o la bendición sigue de esta manera. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu al divrei Torah. Amén. Bendito seas tú, oh Señor, nuestro Dios, que nos has mandado al dedicar cada momento de nuestro día a la lectura de la Torah. Amén. Y comenzaremos en la traducción no judío, o no judía. Dice lo siguiente: lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en el postero de los tiempos. Fijaos aquí, acontecerá en lo postrero, que significa los últimos días, postrero de los tiempos, el fin de los tiempos, que será confirmado el monte de casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Lo que podemos ya determinar de esta lectura es que es profético. La lectura es profético, aún en la traducción cristiana, pero la pregunta ¿es mesiánica o no? Volvemos a la lectura hebraica. ¿Qué dice la lectura hebraica? Dice: Hadavar asher haza Yeshayahu ben Amoz al Yehuda vi Jerusalén. ¿Qué significa que vino la palabra profética de Isaías, hijo de Amoz, que profetizó contra Yehuda y no en contra, acerca de Yehuda y Jerusalén. ¿Okay? La tribu de Yehuda específicamente, y el sitio que es Jerusalén. Vehaya beacharit hayamim nachon yeheye har beit Adonai berosh haherim venisha migedevaot venaharu alai kol hagoyim. ¿Qué significa? Que vendrán algunos días donde todas las naciones se reunirán en el monte de la Hashem, en el monte de Dios. ¿Qué más? Y que ese monte de Dios será como un torre sobre las codillas, donde las naciones alzarán sus ojos con alegría, felices de poder, claro, reunirse o ir a la casa del Señor para alabar. Entonces nos da un sentido de una profecía acerca de los últimos días, últimos días
de esta tierra. En lugar de correr adelante queriendo leer el resto del texto, nos vamos a fijar atención ahora aquí. Acontecerá en los días, en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte y la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que el profeta estaba viendo los últimos días del Mesías. Cuando venga el Mesías, él va a tener que construir el tercer templo en Jerusalén y va a tener que sacrificar o matar la vaca roja para la santificación del pueblo de Israel y los judíos para todas las generaciones. Y después volverá la Shejina a Jerusalén y al templo. Ahora, se trata de la segunda venida, ¿ok? Siendo adventista, ya te emocionas por escuchar esto de la segunda venida. Pero ¿de quién es la segunda venida? ¿Será de Cristo? La historia nos enseña que en los primeros días del segundo templo en Jerusalén, volvieron 50,000 judíos que volvieron desde el cautiverio. Volvieron 50,000 junto a 70 ancianos, lo que se llama Sanedrín, con ellos el anciano, el gran anciano y santo llamado Mordejai, y con Mordejai el profeta Nehemías estaba realizando sus obras proféticas. Él volvió también de Babilonia junto a Esdras como su líder. Entonces Esdras tenía órdenes del imperio Ciro, que en la Biblia lo llama como Mesías. Los órdenes fueron para construir el segundo templo. Dios, o el Hashem, se refiere a Ciro como su Mesías, su ungido, porque siendo Goim, siendo una persona no judía, le importó el estado espiritual de Israel y decidió que iba a reconstruir el templo. Entonces, Esdras, Nehemías, los ancianos de Israel y Mordejai, de miles de libros, escogieron 44 libros que iban a formar base del judaísmo, porque eso fue necesario, porque cada nación que conquistaba a Israel también pretendía borrar el judaísmo, el conocimiento de Dios de la faz de la tierra. Entonces, para preservar el judaísmo fue necesario escoger libros bíblicos y también reconstruir el templo. Pero en los primeros años de ese templo, entre judíos surgió un sentimiento pecaminoso que se llama Sinat Hinam. Sinat Hinam suena como una receta oriental de alguna especie, pero no es comida esto. Sinat Hinam es odio sin razón. Sí, Google. Sigo estando en la reunión solito, pero seguimos. Aún así voy a seguir. Sí, sigue. Entonces, ¿qué pasó con este Sinat Hinam? Sinat Hinam es odio sin razón y solo acontece entre judíos. Y desde aquella época, o aquel entonces, los judíos a través de la historia judía se separaron en 24 sectas. Primero el odio separó entre los rabinos y los sacerdotes,
pero las sectas rabínicos también se dividieron entre sí y también las sectas leviticales o levíticos también se separaron. Al final hubo 24 sectas en el primer siglo, en total, en el primer siglo, lo que se refiere en el mundo académico como eh, el primer siglo de la era común. Antiguamente se decía antes de Cristo y después de Cristo, pero hoy día usamos era común y después de la era común. Entonces, ese pecado sinatchinam fue tan grave que no lo soportó Dios. Dios no soportó ver los judíos o el pueblo de Israel separado de tal manera, dividido de tal manera, que hizo que el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, la Shejina salga del templo. Entonces, Esdras construyó con ayuda de Ciro un segundo templo para la Shem, y cuando decimos en Deuteronomio 6, verso 4 al 11, decimos Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, que significa, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor es uno. Uno significa uno y no significa Yahad. Yahad es juntos. Si quieres propagar la creencia en la Trinidad, vas a traducir la Biblia como Yahad. Si quieres ser fiel a la Biblia, la traducción será Echad, que significa uno, Dios es uno. Los aspectos de Dios son dos. Dios tiene dos aspectos. Tiene un aspecto masculino y Dios tiene un aspecto femenino. Fijaos que no estoy hablando sobre eh, la biología de Dios o su estado físico, porque Dios es un espíritu, es un viento, es una llama, no tiene figura, no es, no es como nosotros, los seres humanos, que tengamos un cuerpo físico hecho de carne y hueso y sangre. Dios no es así, es un viento y llama, pero tiene un aspecto masculino, por eso nos referimos a Dios como nuestro Padre Celestial. Los profetas nos enseñan que también tiene un aspecto femenino, porque como una gallina protegiéndose su cría contra las águilas, nos cubre con sus alitas. Entonces, tiene un aspecto un aspecto de una madre. Ese padre, ese masculino, es Ein Sof. Ein Sof en hebreo dice el que no tiene comienzo ni fin, Dios verdadero, más su aspecto femenino, que es la Shejina. La Shejina en el desierto, el lado masculino en el desierto era el pilar de fuego de noche que daba luz y calor en el desierto para los israelitas. Y el aspecto femenino era la nube que siempre cubría a usar
un color diferente aquí. Aquí está el lugar santo y por dentro está el lugar santísimo y ahí hubo un pilar de humo que salía desde dentro para afuera. Entonces, este es el aspecto femenino, es la Shejina. Entonces, cuando los judíos comenzaron a odiarse uno a otro o desarrollar un ámbito muy, ah, un ámbito donde no había amor, un lugar seco, sin amor, sin respeto para uno a otro, Dios no aguantaba más estar entre los judíos y salió. Dios salió por sacar su Shejina. ¿De dónde? Del templo. Así que esto aconteció en este año más o menos durante estos años, antes, antes de la era común. Es decir, más o menos 459 años antes del nacimiento de Cristo en lenguaje cristiano. Entonces, cuando nació el Cristo, según la teología cristiana, ya no había Shejina. El Shejina ya se fue del templo hace mucho tiempo, pero el judaísmo siguió y los sacrificios, las ofrendas también continuaban en el templo. Como según la Torá, por sacar su Shejina, su lado femenino del templo, Dios no salió del medio de los judíos porque su aspecto femenino se quedó. Cualquier judío que clama al nombre del Señor necesitando su ayuda o creando una relación personal con el Hashem, Ein Sof se acercó. Cuando los judíos, cuando nos oramos de mañana, en la tarde y en la noche, estamos orando al Ein Sof, el Todopoderoso, el Omnipotente, no a la Shejina, la que nos revela el significado de la palabra, eh, la que nos da el Espíritu de Dios es la Shejina. Entonces, cuando en 70 después de Cristo o en la era común, académicamente hablando, Tito el romano destruyó el templo completamente, el segundo templo, y llevó a todos los judíos a las tierras, a los territorios romanos como esclavos, específicamente a Roma y en otras partes de Germania, que es Alemania y Europa del Este. Entonces, cuando se fueron al exilio, estamos como judíos viviendo en exilio, que es decir, este mundo no está gobernado por Dios primeramente, y en segundo lugar, no estamos en la tierra de Israel y no hay templo. Exilio significa las tres cosas. No estando físicamente en la tierra de Israel, Dios no tenemos una teocracia, liderazgo por Dios. Tenemos en lugar de eso gobiernos políticos romanos y no tenemos nuestro templo. Vivimos entre los goim, que son las naciones. Entonces, estando en exilio, oramos a Ein Sof como judíos, pero ¿quién nos acompaña? Según el libro de Cantares, en exilio está la Shejina, el aspecto femenino de Dios. Como una madre nos está guiando, nos está dando revelaciones, nos está alimentando con la presencia de Dios, con el entendimiento de su Torah, nos da la esperanza de la redención, de la restauración,
y de la venida del Mesías. La Shejina de Dios a partir de 70 después de Cristo o en la era común. En los libros de cánticos, la Shejina recuerda del día de matrimonio a Dios y dice que quiere volver a su amado, que su amado lo lleve otra vez en su palacio como días anteriores. Es porque la Shejina está extrañando a Dios y Dios está extrañando a la Shejina, porque la Shejina está en exilio junto a los judíos y israelitas. ¿Cuál es la implicación? Voy a hacer metafísica. Aquí escribo, no sé si es sabio escribir la palabra de Dios si luego, no da palabra, sino el nombre de Dios, si voy a borrarlo después, porque el judío lo tiene prohibido borrar el nombre del Señor. Entonces voy a buscar un documento que estoy usando para enseñar a algunos grupos anglófonos. Y en ese documento os quiero mostrar el nombre de la Hashem. Porque este documento nunca voy a borrar jamás. Porque lleva el nombre de la Hashem. Entonces, ¿a dónde está? El nombre de la Hashem está aquí. Bueno, el nombre del Señor en hebreo se escribe de esta manera. Esa letra es Yud, la segunda Hei, la tercera Bab, la Wow, y la cuarta es Hei otra vez. Entonces, Yud Hei es Dios, su aspecto femenino, Ein Sof. La Bab y la Hei están separadas de Dios porque está en exilio. ¿Quién? La Shejina. Entonces, aquí en la izquierda está Ein Sof o Dios. En la derecha aquí, en la izquierda tenemos Vav Hei, que es la Shejina. La Shejina está junto a los judíos en exilio, no está con Dios arriba en los cielos. Se extravió. Mira, aquí está la Shejina y aquí está Dios. Entonces, el nombre de Dios está dividido actualmente. La restauración de los judíos, que significa la reconstrucción del tercer templo por el Mesías, volverá la Shejina a unirse con Ein Sof y el nombre de Dios será uno. Ejad y no Yahad. Ejad, uno. Entonces es imprescindible que los judíos tengan un tercer templo al final de los tiempos. Ahora explicar cómo esto va a acontecer. Miremos a la Biblia primero para ver dónde estamos o dónde estábamos. Ok. Acontecerá en los posteros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Dice aquí, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado como sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Entonces, al final de los tiempos, el tercer templo en Jerusalén será reconstruido por el Mesías. Los redimidos entre las naciones no judías o israelitas se reunirán siempre en el monte Sión para adorar el Hashem durante
el jubileo, que llamamos nosotros como el gran sábado. Ese es el séptimo milenio codificado en la tierra, no codificado en la tierra, codificado en la Biblia, y ahora voy a demostrar de qué estoy hablando y qué quiero decir que hay años o un tiempo que fue codificado a la Biblia. Gracias por vuestra paciencia. Ahora, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. En hebraico o en hebreo se lee de esta manera. Dice la Biblia hebraica, Bereshit. Bereshit. Dice Bereshit, bara, Elohim, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, beet, y la última palabra del verso, haaretz. ¿Dónde estamos aquí? Haaretz. Bien. La Biblia comienza con cuántas palabras. En la traducción al castellano, al inglés, al francés, al alemán, a cualquier idioma que no sea hebraico, la Biblia se equivoca enseguida. La única manera de verla de manera perfecta en hebreo, el hebreo se llama Lashon Kodesh, que quiere decir el lenguaje santo. ¿Cuántas palabras? ¿O la Biblia comienza con cuántas palabras? Una aquí, dos. Bereshit es una palabra. Dos, barra es una palabra. Elohim también es una palabra. Et es una palabra. Hashamayim es una palabra. Ve'et es una palabra. Y voy a poner Haaretz en un color especial. A ver qué color elegir. Aquí están 7 palabras. ¿Por qué 7 palabras? Pero vamos a ver. El rey David, nos enseña que un día, el rey David dice que, no, ¿qué dice David? David dice que 1000 años antes de Dios son iguales a un día. Eso dijo el rey David. Entonces, cada palabra en Génesis 1, verso 1 lleva un valor de 1000. Y cada 1000 años representa un milenio, claro. Y el séptimo milenio lo voy a colocar o darle un colorcito especial, 7000. Lo llamamos el gran sábado, Shabbat Gadol, el gran
El gran sábado. El perdón, júbilo. Ok. O el sábado de milenios, si quieres ponerle un título así. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está aconteciendo con esos valores? Nosotros estamos aquí al final del sexto milenio. Estamos aquí por acabar el sexto milenio. Y en este momento debería venir el Mesías. Entonces, antes de calcular los años, vamos a ver qué pasó en la historia. En la historia, la primera palabra que representa el primer milenio vivió nuestro ancestro que se llamaba Adán. Adán vivió ¿cuántos años? Adán vivió 930 años y murió. Faltó 7 años, 70 años para vivir 1000 años. Entonces él murió justito aquí por terminar 1000 años o llegar a 1000 años. Es un acontecimiento muy importante en la Biblia. El otro acontecimiento importante, voy a tener que borrar aquí un segundo y reescribir Génesis 1:1 de nuevo aquí arriba. Al principio del cuarto milenio, algo bíblico importante aconteció. Nació el rey David. Nació el rey David. ¿Cuántos años vivió el rey David? Tan solo 70. Entonces, Adán vivió 930 años y le regaló le regaló al rey David años. El rey David vivió esos 70 años y murió. El rey David es lo que llamamos de Mesías Sheker, que no significa un falso Mesías, sino significa uno que podría haber sido Mesías. Falló David en ser Mesías por dos razones. La primera, Bathsheba, matar el asesino de Urías y acostar con una mujer casada, Bathsheba, encima de su otro delito de asesino. Lo robó la oportunidad para ser Mesías. Pero es David que que da la vida al Mesías. Por eso el Mesías se llama hijo de David. Por eso el reinado de Israel, el reinado de David, será para siempre. El Mesías vendrá de la casa de David. Pero ¿cómo y por qué? Cambiemos de colores para cambiar de pensamiento un poco. Elegimos ahora verde. Ahora, el nombre de Adán se escribe de esta manera en hebreo. Adam, el rey David, se escribe de esta manera. Y nos interesa saber del Mesías. Entonces aquí tenemos el Mesías, que se escribe de esta manera, Mashiach. Ahora, ¿qué tienen en común esos nombres? Adán se llama el primer Adán, entonces le damos primer Adán. Es su designación. El Mesías en la Biblia y en la tradición judía se llama el segundo Adán. ¿Por qué se llama el segundo Adán? Porque están todos vinculados a un ser mesiánico que vivió en el principio de los 4 años, que se llama David. Aquí está el nombre de rey David.
Ahora, fijaos aquí. Si unimos las primeras letras de los tres nombres, nos da un segundo Adán. El primer Adán está aquí. Este es el primer Adán. Aquí lo tenemos, Adán. Si leemos a esa dirección del derecho a la izquierda, es Adán. Si leemos desde arriba para abajo, vemos un segundo Adán. Entonces el vínculo entre el primer Adán y el segundo Adán que se llama Mesías o el Mashiach, es el rey David. Por eso el rey David escribió en el capítulo 2 de los Salmos, Lama Ragshu Goim, ¿por qué se ponen tan ansiosos y perturbadas las naciones? ¿Por qué se levantan contra Israel y su ungido? Ese ungido es, no ungido, ungido, ya, sí, sí. Ungido significa el Mesías. Hoy en día nos podríamos preguntar por qué las naciones están todos contra Israel, política o político, el Estado de Israel y los judíos, por la misma nación que las naciones estaban en contra de David. La historia se va repitiéndose. Entonces, volvamos aquí. Según el calendario de la iglesia, que es el calendario gregoriano, ajá, el gregoriano. Según el calendario gregoriano, ¿dónde estamos en la línea del tiempo? Estamos en el año 2025. Estamos ahí. Según el calendario lunar, porque el calendario gregoriano es solar, según el calendario lunar, estamos lunar judío, lo voy a agregar esa parte, estamos en el año 5.700 años, sorry, perdón, 5.785 desde la creación. Desde Adán el primero, estamos en este año. Entonces, el año gregoriano 2025 menos, no, al revés. Todo al revés lo tengo. Creo que hacer esto en varios idiomas también muda algo en tu cerebro. Ok, comenzamos con nuestro calendario lunar judío. Este es el año 5875 menos el año gregoriano de 2020. Y esto nos da tan solo 215 años. ¿Qué significa esos 215 años? Significa que estamos aquí, gente. Estamos aquí. Hoy estamos aquí. Nos faltan tan solo 215 años para terminar el sexto milenio. No significa que el Mesías va a venir en el último año de los 215 restantes, sino significa que en cualquier momento entre los 215 años va a aparecer el Mesías. ¿Por qué tiene que aparecer antes de que terminara el sexto milenio? Es porque según la ley judía, un judío no puede viajar en el sábado o 2 horas antes del sábado, mejor dicho, porque 2 horas, el valor de 200, si un día son 1.000 años, 200 años son equivalentes a 2 horas. Estos son 2 horas.
Entonces, en la ley judía, 2 horas antes de la puesta del sol, en el viernes, sonamos la trompeta, la shofar, para señalar la terminación de las obras semanales. Y nos comenzamos a prepararnos para el sábado, nos vamos a bañarnos, nos vamos a poner ropa especial para el día del sábado. Los hombres se van a la sinagoga para rezar minja, que es la oración de la tarde. Las mujeres sigan preparando las mesas y la comida del sábado, y luego van a encender las velas. Entonces, en la línea de la historia del mundo que se encuentra en Génesis 1:1 en hebreo, que no se ve en español porque es una traducción, en cada palabra del verso fue codificado, le fue codificado 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Cuando llegue el Mesías, entre estos años, 215 años, en cualquier momento, en realidad, él tiene que construir el templo y sacrificar la vaca roja para santificación de la casa de Israel. Pero antes de sacrificar la vaca roja, tiene que entregar sus propias ofrendas de pecado. Tiene que sacrificar un animal para sus propios pecados. Según la teología cristiana, el Mesías es inmaculado, no tiene ningún aspecto ninguna mancha de pecado, es como Dios y es Dios, según el cristianismo. Pero la traducción y los versos bíblicos dicen que al final el Mesías tiene que sacrificar su propio animal para sus propios pecados. Entonces, el futuro es sacrificación de animales una vez más, porque la Torá nunca cambia. La palabra de Dios no desaparece en el vacío y no vuelva vacío tampoco. Así que cuando nació Jesús de Nazaret, Jesús nació a los fines del 4.º milenio. Aquí tenemos a Jesús, cuyo nombre no era Jesús, era Yeshua. Era Yeshua y no era hijo de David, era hijo de Yosef. En los videos futuros os voy a mostrar que la casa de Yosef es prohibido producir un rey, porque es una casa caída a la Avodah Zará, que significa a la adoración falsa, como el rey Rehoboam. Ahora Jesús no es de casa de David, es de casa de Yosef. Nació Jesús a fines del 4.º milenio. ¿Cuántos años vivió? 33 años. Ahora, ¿cuándo debería venir el Mesías según Génesis 1, verso 1? Según Génesis, el Mesías tiene que aparecer hoy día. El Mesías tiene que aparecer hoy día, que son los 2 horas restantes de los 1000 años, que es un día, un sexto día aquí. Sí. Esto es un sexto día. Entonces, según la Biblia, aquí debería aparecer el Mesías a fines del sexto día. Jesús apareció a fines del 4.º día. Esto está contra, o decir que Jesús es el Mesías, no se encuentra en la Biblia. Es contra todo lo que nos enseña la Biblia. Aquí tenemos los vínculos entre el primer Adán y el segundo Adán, que se llama Mashiach. Aquí. El segundo Adán está vinculando ¿por quién? Por David, porque David debería haber sido Mesías, pero no era la hora porque él tampoco nació a fines del 3.º siglo. Pero el espíritu de Mesías estaba sobre David, por eso pudo escribir y también poner música a los salmos que fueron escritos por 10 autores
incluyendo David. Él tenía un espíritu de Mesías. Entonces, la Shejina o Espíritu Santo, que es el espíritu de profecía, espíritu, no estoy escribiendo en portugués ahí, espíritu de profecía. La Shejina es el Espíritu Santo, es el espíritu de profecía, porque descendía sobre David y escribió muchos libros proféticos, muchos rezos, muchas alabanzas y profetizaba. Pero no era Mesías, es un Mesías Sheker, que significa tenía la potencial, debería haber sido más Mesías, pero no nació en el lugar correcto, en el línea de tiempo profético de Génesis 1, verso 1. Así que David no era Mesías, aunque su papel entre el pueblo de Israel era profético. Jesús lo mismo, él peleó contra los romanos y cuando los emperadores dijeron a los judíos que eran todos prohibidos enseñar la Torah en público y enseñar la Torah a los otros, a uno a otro, Jesús desafió el emperador. Por eso lo crucificaron en la cruz junto a 6.000 rabinos. El último famoso rabino que fue crucificado como Jesús, más o menos, o fue matado de manera tan bruta, era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es uno de los últimos Tanaim, que significa los rabinos que conservaban el judaísmo por escritura del Talmud, y sus comentarios, todos fueron crucificados en la cruz como Jesús. Así es. Por eso en su cruz lo colocaron, lo pusieron una nota que decía Rey de los Judíos, porque se comportaba como rey, porque desafiaba a los emperadores de Roma, que se hicieron el gobierno en la Tierra Santa por conquista. Así que Jesús era un revolucionario, peleaba contra los colonizadores. El Jesús que se menciona en el Talmud no es el mismo Jesús de Nazaret. Es otro Jesús porque habían muchos judíos en este tiempo llamado de Yeshua. Era un nombre común, transliteratado a griego como Yehoshua, como Jesús. Eran muchos, no el único de Nazaret. Entonces, por haber nacido en el cuarto siglo, fines del cuarto siglo, no puede ser más Mesías, porque Mesías tiene que venir al fines del sexto año. Los teólogos romanos primeros, antes de los teólogos cristianos, porque la teología cristiana fue inventada en el siglo XVII, pero la teología, que es la política sobre Dios, nació con los monjes de Roma y los políticos de Roma y también los emperadores. Por ejemplo, Justiniano dijo por primera vez, o de su boca por primera vez se escuchaba que los que creyeran que Yeshua o Jesús era Mesías son cristianos, un partido político. Entonces, ser cristiano no es una designación religiosa, es político. Era política desde el momento que Justiniano pronunció la palabra cristiano. Y como manera de discutir políticamente sobre el tema de Mesías con los judíos, al descubrir que Jesús fue nacido en el lugar equivocado, inventaron una dogma, una doctrina que dice que va a venir por segunda vez, la segunda venida.
Entonces, la doctrina de segunda venida de Cristo es una política, es teología. La primera venida, la primera venida del Mesías es bíblico y nadie sabe su nombre. Nadie sabe el nombre del Mesías porque no ha aparecido todavía. Pero en la teología decían que él va a venir por segunda vez y inventaron su resurrección de Jesús para dar credo a esa teología de una segunda venida. Según la Biblia, ya vimos que fue destruida el segundo templo y se fue antes de su destrucción. Dios se fue debido al pecado de Sinat Hinam. Y Dios va a volver por segunda vez. Entonces, la segunda venida de Dios, de su Shekhinah, para unirse con Ein Sof, la segunda venida de Dios es bíblico, no es teología. Porque la teología no es bíblica, es una política sobre lo escrito en la Biblia, es una política sobre la palabra de Dios. Entonces, lo que leemos de la resurrección del Cristo es toda una invención, porque Jesús, aunque su nombre no figura en la Biblia en ninguna profecía, lo conocemos como Yeshua, era lo que se llama un tzadik. Era un tzadik, en hebreo tzadik es un santo. No un santo en términos cristianos como alguien que murió y se hizo un santo y todos rezan en su nombre. Todo eso es católico, es romano. Pero bíblicamente hablando, él era un tzadik. Los tzadikim son almas que perfeccionaron su estado y así no están, como decir, no tienen el cargo de volver a este mundo. Porque, ¿por qué fuimos criados? Para perfeccionar el alma que Dios nos dio, para corregir nuestras almas y nuestra conducta. Al perfeccionarse el carácter y llegar a ser santo a través de la práctica de los mandamientos, de los 613 mandamientos, nos convertimos en tzadikim. Hay dos tzadikim o lo que se llama hasidim. Hasidim son gente santa con muy buena carácter. Son hasidim de Hasidah. Tzadikim, los que volvieron a ser santos a través de la lectura y práctica de la Torah. Entonces Jesús era un tzadik porque enseñaba la Torah, practicaba la Torah con perfección, como un maestro. Por eso volvió a ser santo. Entonces Jesús, como todos los tzadikim, no está sujeto a lo que se llama kilkul. Kilkul es la reciclación de las almas para arriba, de arriba para abajo en la tierra. Entonces, cuando tú vives una vida y mueras sin haber perfeccionado tu carácter o tu alma, vas a volver a la tierra siendo alguien más que pueda perfeccionar o remover las manchas de ese alma a través de su propio vivir. Kilkul es algo que no voy a enseñar en este nivel de la Biblia, porque es algo que uno encuentra en el estudio rabínico. Tiene base en la Biblia, claro, en las palabras de la Biblia, especialmente el rey David, pero es algo de judíos Kilkul. Pero para vosotros, por ahora, tratando de entender la teología o
tratando de adquirir el correcto conocimiento de la Biblia, nos vamos a quedar aquí. Vamos a terminar aquí para hoy y vamos a volver a la palabra, aunque sea traducida, la palabra de la Shem. Dice que acontecerá en lo postrero. Entonces, en la línea de tiempo, del tiempo de Génesis 1, verso 1, ya habéis visto que estamos a finales del sexto milenio de los tiempos, que será confirmado en el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Qué es esa confirmación? Cuando volvemos a la Biblia verdadera, aquí, segundo verso, creo.